Carl Jung y el mundo oculto de la psique. Hay una parte de ti que conoces muy bien. Sabes cómo te llamas. Sabes lo que piensas. Conoces tus opiniones, tus recuerdos, tus gustos y muchas de las razones que utilizas para explicar por qué haces lo que haces. A esa parte de ti puedes observarla. Puedes hablar de ella. Puedes incluso describirla diciendo, yo soy así. Pero existe un problema. Que puedas describirte no significa necesariamente que te conozcas, porque debajo de esa identidad consciente existe una actividad psicológica mucho más profunda. Pensamientos que aparecen sin que los hayas llamado. Emociones cuya intensidad a veces ni siquiera comprendes. Personas que despiertan en ti una admiración inexplicable. Otras que provocan un rechazo inmediato. Sueños capaces de mostrarte imágenes que jamás habrías imaginado conscientemente. Reacciones que parecen surgir antes de que tengas tiempo de decidirlas. Y algunas veces ocurre algo todavía más inquietante. Haces algo que jurabas que jamás harías. Dices algo y, segundos después, te preguntas, ¿por qué reaccioné así? Es como si por un instante hubiera aparecido alguien dentro de ti a quien no conocías completamente. Y entonces surge una pregunta incómoda. ¿Cuánto de lo que ocurre dentro de ti está realmente bajo la mirada de tu conciencia? Porque quizá la persona que llamas yo sea solamente una parte de una estructura psicológica mucho más grande. Una estructura que contiene recuerdos, impulsos, imágenes, conflictos, símbolos y patrones que pueden influir sobre tu vida sin necesidad de presentarse primero ante tu pensamiento consciente. A comienzos del siglo XX, un psiquiatra suizo dedicó gran parte de su vida precisamente a explorar ese territorio. Su nombre era Carl Gustav Jung. Y para comprender lo que encontró allí abajo, primero tenemos que abandonar una idea bastante cómoda, que conocemos nuestra mente simplemente porque vivimos dentro de ella. Imagina algo muy sencillo. Conoces a una persona. Apenas ha hecho nada contra ti. Sin embargo, algo en ella te incomoda. Su manera de hablar, su seguridad, su necesidad de llamar la atención, quizás su arrogancia. No sabes exactamente por qué, pero cada vez que aparece, algo dentro de ti reacciona. Y lo interesante no es solamente lo que esa persona hace. Lo interesante es la intensidad de lo que ocurre dentro de ti. Ahora piensa en lo contrario. ¿Alguna vez has conocido a alguien que despierta inmediatamente tu admiración? Hay algo en esa persona que te atrae psicológicamente. Su libertad, su inteligencia, su valentía, su manera de vivir, y quizá piensas, yo nunca podría ser así. Pero ¿por qué determinadas características humanas producen reacciones tan profundas en nosotros? ¿Por qué algunas personas parecen tocar zonas de nuestra personalidad que otras simplemente no alcanzan? Jung observó fenómenos como estos durante décadas, pero no se limitó al comportamiento cotidiano. Estudió los sueños de sus pacientes, fantasías, símbolos, mitos, religiones, relatos antiguos, imágenes que aparecían una y otra vez en culturas separadas por enormes distancias y períodos históricos, y comenzó a desarrollar una visión de la mente humana mucho más amplia que nuestra identidad consciente. Para Jung, aquello que llamamos yo no representa la totalidad de nuestra psique. El ego consciente ocupa un lugar importante, pero no es el dueño absoluto de la casa. Y quizá una de las experiencias más desconcertantes de la vida ocurre cuando descubrimos precisamente eso, que en nuestra propia casa psicológica existen habitaciones en las que nunca hemos entrado. Algunas contienen recuerdos, otras contienen conflictos, algunas esconden características que aprendimos a rechazar, y otras podrían contener posibilidades de nosotros mismos que jamás hemos desarrollado. Jung dedicaría buena parte de su obra a intentar comprender ese territorio. Hablaría del inconsciente, de los complejos, de los arquetipos, de la persona, del ánima y el animus, del sí mismo, y por supuesto,
de una de las figuras más conocidas y al mismo tiempo más malinterpretadas de su psicología, la sombra. Pero antes de entrar en ella, tenemos que comprender algo todavía más fundamental. ¿Qué era exactamente la psique para Carl Gustav Jung? Porque si pensamos que la psique es simplemente nuestra mente, ya estamos comenzando este viaje con una idea incompleta. Para Carl Gustav Jung, la psique era mucho más que aquello que una persona podía reconocer conscientemente de sí misma. Y entender esto es fundamental, porque cuando normalmente hablamos de nosotros mismos, solemos hacerlo desde el yo. Yo pienso, yo quiero, yo recuerdo, yo decidí, yo tengo miedo. Pero Jung comenzó a cuestionar hasta qué punto ese yo representaba realmente la totalidad de nuestra vida psicológica. Jung nació en Suiza en 1875 y desarrolló su trabajo como psiquiatra en una época en la que el estudio científico de la mente todavía estaba atravesando profundas transformaciones. Durante sus primeros años profesionales, trabajó en el Hospital Psiquiátrico Burghölzli, en Zúrich. Allí estudió directamente a pacientes y comenzó a interesarse especialmente por algo que parecía escapar al control consciente: los complejos. Jung participó en experimentos de asociación de palabras. El procedimiento parecía sencillo. Se pronunciaba una palabra y la persona debía responder rápidamente con la primera palabra que apareciera en su mente. Pero algunas palabras producían algo extraño. La respuesta tardaba. La persona se confundía, repetía la palabra, se reía nerviosamente, cometía errores o reaccionaba emocionalmente de una manera desproporcionada. ¿Por qué? Porque determinadas palabras parecían tocar algo que la conciencia no controlaba completamente. Jung utilizó estas observaciones para desarrollar su comprensión de los complejos, agrupaciones de contenidos psíquicos cargados emocionalmente que pueden adquirir cierta autonomía dentro de la personalidad. Y esto comenzaba a revelar una posibilidad inquietante. Dentro de una misma persona, podían existir procesos psicológicos capaces de influir en pensamientos, emociones y comportamientos sin que el ego comprendiera completamente lo que estaba sucediendo. Durante un tiempo, Jung mantuvo una relación intelectual muy importante con Sigmund Freud. Ambos compartían una convicción fundamental: la vida consciente no era suficiente para explicar al ser humano. Existía un inconsciente. Pero con el tiempo comenzaron a separarse profundamente respecto a cómo debía entenderse ese territorio. Jung acabaría desarrollando su propio modelo, la psicología analítica. Y dentro de ese modelo, la psique no podía reducirse solamente a aquello que habíamos reprimido durante nuestra historia personal. Jung comenzó a plantear algo mucho más amplio, porque debajo de nuestra conciencia parecía existir primero un inconsciente personal. Pero todavía más profundamente, Jung propuso la existencia de otra dimensión: el inconsciente colectivo. Y es aquí donde comenzamos realmente a entrar en el territorio que definirá este canal. Para comprender este mapa necesitamos distinguir varias capas. Primero está la conciencia. Es el territorio psicológico del que podemos darnos cuenta. Dentro de ella aparece el ego, el centro de nuestra conciencia y de nuestra sensación de identidad. Cuando dices, yo soy esta persona, esta es mi historia, esto me gusta, esto es lo que pienso, estás hablando desde una identidad organizada alrededor del ego. Pero para Jung, el ego no representa la totalidad de la psique. Representa solamente el centro del campo consciente. Fuera de ese campo comienza el inconsciente, y aquí encontramos una primera dimensión: el inconsciente personal. Allí pueden encontrarse experiencias olvidadas, percepciones que no llegaron plenamente a la conciencia, recuerdos y contenidos que fueron reprimidos o quedaron fuera de nuestra atención consciente. También encontramos los complejos de los que hablábamos anteriormente. Pero Jung no se detuvo ahí.
A medida que estudiaba sueños, fantasías, mitologías, religiones y producciones simbólicas, comenzó a encontrar patrones que consideró difíciles de explicar únicamente a partir de la historia individual de cada persona. Imágenes semejantes parecían emerger una y otra vez: el héroe, la madre, el anciano, el niño, la muerte, el renacimiento, el descenso hacia la oscuridad, la confrontación con una figura amenazante. Culturas diferentes podían expresar estos motivos de maneras distintas, pero Jung creyó reconocer detrás de ellos determinados patrones universales. Esto lo condujo hacia una de las ideas más conocidas y también más discutidas de toda subpsicología: el inconsciente colectivo. A diferencia del inconsciente personal, este no estaría formado principalmente por experiencias adquiridas durante nuestra propia vida. Jung lo concibió como una dimensión profunda de la psique humana que contiene disposiciones universales que llamó arquetipos. Pero aquí debemos tener cuidado. Un arquetipo no es simplemente una imagen fija. No significa que dentro de nuestra cabeza exista literalmente un anciano, una madre o un héroe esperando aparecer. El arquetipo es mejor entendido, dentro del pensamiento junguiano, como una estructura o patrón subyacente que puede expresarse mediante diferentes imágenes, símbolos y experiencias. La imagen cambia, el patrón permanece, y esto significa que cuando Jung hablaba de arquetipos, no estaba simplemente construyendo una colección de personajes mitológicos. Estaba intentando describir estructuras profundas mediante las cuales la experiencia humana puede organizarse y adquirir significado. Aquí comienzan a aparecer algunas de las figuras que iremos encontrando durante nuestro recorrido. La persona, la sombra, ánima y animus, y finalmente, el sí mismo o self. Pero antes de continuar descendiendo, observa algo. Durante años has construido una explicación de quién eres. Tu nombre, tu historia, tus opiniones, tus valores, tus recuerdos, las decisiones que recuerdas haber tomado. Todo eso forma parte de ti. Pero piensa por un instante, ¿qué ocurre con aquello que también influye en ti, pero que todavía no puedes ver? Una reacción que no comprendes. Un miedo cuya intensidad parece excesiva. Un sueño que permanece contigo durante años. Una característica de otra persona que despierta en ti una emoción desproporcionada. No necesitas explicarlo todavía. Solo observa la posibilidad. Quizá conocerte no consista únicamente en describir aquello que ya sabes de ti. Quizá también implique comenzar a descubrir aquello que actúa desde fuera del campo de tu conciencia. Y precisamente ahí aparece una de las figuras más importantes de toda la psicología de Jung. Una figura que no representa simplemente tu lado malo. Representa algo mucho más complejo. Jung la llamó la sombra. La sombra. Probablemente sea uno de los conceptos más conocidos de Carl Jung, y también uno de los más simplificados. Cuando escuchamos esa palabra, podemos imaginar inmediatamente oscuridad, agresividad, deseos prohibidos, egoísmo, envidia, todo aquello que preferiríamos no reconocer como parte de nosotros. Y sí, algunos de esos contenidos pueden formar parte de la sombra, pero reducirla simplemente a nuestro lado oscuro sería perder gran parte de lo que Jung intentaba señalar. La sombra comienza a formarse alrededor de una experiencia profundamente humana. No todo lo que somos encuentra un lugar dentro de la identidad que construimos. Desde muy temprano aprendemos qué características son aceptables, qué comportamientos reciben aprobación, qué emociones podemos expresar, qué partes de nosotros provocan rechazo. Un niño puede descubrir que llorar genera desaprobación. Otro puede aprender que expresar enojo es peligroso. Alguien puede descubrir que ser vulnerable provoca humillación. Otro aprende que debe ser siempre obediente, o fuerte, o responsable, o agradable. Poco a poco vamos construyendo una identidad compatible con el mundo en el que necesitamos vivir.
Pero aquello que no encaja no necesariamente desaparece. Puede quedar relegado, fuera de la imagen consciente que tenemos de nosotros mismos. Y ahí comienza el problema. Porque podemos dejar de reconocernos en determinadas características sin que esas características dejen necesariamente de formar parte de nuestra vida psicológica. Imagina a una persona que ha construido toda su identidad alrededor de una afirmación. Yo nunca me enojo. Quizá realmente lo crea, pero el enojo puede continuar apareciendo de otras maneras. En el tono de voz, en el sarcasmo, en pequeños actos de hostilidad, en resentimiento, en fantasías, o quizá en una reacción extraordinariamente intensa hacia las personas que expresan abiertamente su enojo. Conscientemente puede decir, yo no soy así. Pero precisamente esa frase puede convertirse en una puerta interesante, porque una de las preguntas fundamentales frente a la sombra es, ¿qué características necesito creer que no me pertenecen para poder mantener intacta la imagen que tengo de mí mismo? Y aquí aparece la proyección. Aquello que resulta difícil reconocer dentro puede experimentarse con extraordinaria claridad fuera, en otras personas. Eso no significa que todo aquello que vemos en los demás sea imaginario. Una persona arrogante puede realmente comportarse arrogantemente. Una persona agresiva puede realmente ser agresiva. La cuestión psicológica aparece cuando nuestra reacción adquiere una intensidad que merece ser observada. ¿Por qué esto me afecta tanto? ¿Por qué necesito condenar esta característica con tanta fuerza? ¿Por qué esta persona ocupa tanto espacio dentro de mi mente? No siempre será la sombra, pero algunas veces la respuesta puede conducir hacia una parte de nosotros mismos que preferíamos mantener fuera de nuestra identidad consciente. Y ese es precisamente el territorio que vamos a explorar en este canal. No para justificar nuestros impulsos, no para convertir cada reacción en un diagnóstico, sino para comprender cómo Jung intentó cartografiar las partes menos visibles de la psique. Si quieres acompañarnos en esta exploración de la sombra, los arquetipos, los sueños y el inconsciente desde la obra de Carl Jung, suscríbete a La Sombra Psíquica, porque apenas estamos abriendo la primera puerta, y detrás de ella aparece una paradoja, una que cambia considerablemente la manera de entender la sombra. ¿Qué ocurriría si dentro de tu sombra no estuviera solamente aquello que consideras vergonzoso? ¿Qué ocurriría si también hubieras escondido allí algunas de tus posibilidades? Esta es una de las razones por las que hablar simplemente del lado oscuro puede resultar engañoso. Porque aquello que queda fuera de nuestra personalidad consciente no tiene que ser necesariamente malo. También podemos rechazar características positivas. Imagina a alguien que aprendió desde pequeño que llamar la atención era incorrecto. Sé humilde. No presumas. No quieras destacar. Puede crecer convirtiéndose en una persona discreta. Y quizá esa discreción forme parte auténtica de su personalidad. Pero también puede ocurrir que ciertas capacidades queden enterradas junto con aquello que aprendió a rechazar. Ambición, seguridad, capacidad de liderazgo, creatividad, deseo de ser reconocido. Años después puede encontrarse con alguien que expresa libremente esas características y sentir rechazo. Quiere llamar demasiado la atención. Se cree importante. Siempre quiere destacar. Tal vez su juicio sea correcto, pero existe otra posibilidad que merece ser examinada. Quizá esa persona esté representando externamente algo que él nunca se permitió desarrollar. Entonces la sombra deja de parecer simplemente un depósito de monstruos. También puede convertirse en un depósito de vida no vivida. Y aquí debemos hacer una distinción importante. Reconocer un contenido de la sombra no significa actuarlo. Descubrir agresividad dentro de ti no significa convertirte en una persona agresiva. Reconocer egoísmo no significa justificarlo. Descubrir deseo de poder no significa obedecerlo. Integrar, dentro del pensamiento junguiano,
implica establecer una relación consciente con aquello que antes permanecía inconsciente. Porque existe una diferencia enorme entre «esto no existe en mí» y «esto también puede existir en mí, y ahora puedo reconocerlo». La primera posición necesita mantener una imagen idealizada del yo. La segunda comienza a admitir la complejidad de la personalidad humana. Y eso puede resultar profundamente incómodo, porque es relativamente fácil aceptar nuestras virtudes. Es mucho más difícil reconocer que poseemos potencial para características que condenamos cuando aparecen en otros, pero también puede resultar difícil aceptar lo contrario, que algunas capacidades que admiramos desesperadamente en otras personas podrían representar posibilidades que nosotros mismos nunca desarrollamos. Por eso el encuentro con la sombra no consiste simplemente en descubrir, también tengo oscuridad. La pregunta es mucho más amplia. ¿Qué tuve que dejar de reconocer como parte de mí para convertirme en la persona que creo ser? Y cuando esa pregunta aparece, inevitablemente encontramos otra figura, porque si existe una parte de nosotros que mostramos al mundo y otra que permanece detrás, entonces necesitamos comprender la máscara psicológica con la que construimos nuestra identidad social. Jung llamó a esa máscara la persona, y la relación entre la persona y la sombra nos permite comenzar a comprender algo todavía más profundo. Cómo una identidad puede construirse precisamente a partir de aquello que excluye, la persona. Jung tomó este término del antiguo teatro. La persona era la máscara utilizada por los actores para representar un papel, y la elección de esa palabra no fue accidental. Todos necesitamos alguna forma de presentarnos ante el mundo. Somos diferentes frente a nuestros padres, nuestros amigos, nuestros compañeros de trabajo o una persona que acabamos de conocer. Aprendemos códigos, expectativas, responsabilidades, formas de comportarnos, y construimos una identidad social que nos permite ocupar un lugar dentro de la comunidad. Para Jung, esto no convierte automáticamente a la persona en algo falso. La máscara es necesaria. El problema comienza cuando olvidamos que estamos utilizando una máscara. Cuando la identidad social deja de ser algo que utilizamos y comienza a convertirse en todo aquello que creemos ser. Yo soy el fuerte. Yo soy la buena persona. Yo soy el responsable. Yo soy el inteligente. Yo soy quien nunca necesita a nadie. Cada una de estas afirmaciones puede contener algo verdadero, pero cuanto más rígidamente necesitamos identificarnos con una determinada imagen, más difícil puede resultar reconocer cualquier característica que la contradiga. Y aquello que contradice la persona puede terminar empujado hacia la sombra. Imagina a alguien cuya identidad completa está construida alrededor de ser una buena persona. No simplemente alguien que intenta actuar correctamente, sino alguien que necesita creer, yo soy bueno. ¿Qué ocurre entonces con su envidia? ¿Con sus impulsos egoístas? ¿Con su deseo de reconocimiento? ¿Con su capacidad para manipular? ¿Con su resentimiento? Reconocer cualquiera de esas posibilidades podría amenazar la imagen consciente que sostiene de sí mismo. Así que resulta psicológicamente más cómodo encontrarlas afuera, en los malos, en los egoístas, en los manipuladores, en esa clase de personas. Y poco a poco el mundo puede dividirse entre aquello con lo que el ego se identifica y aquello que necesita colocar en los demás. Aquí la relación entre persona y sombra adquiere una enorme importancia, porque la sombra puede contener precisamente aquello que nuestra identidad consciente tuvo que excluir para mantener una determinada imagen de sí misma. Pero ni la persona ni la sombra representan la totalidad del individuo. Y aquí aparece una distinción fundamental. Para Jung, el ego no era el centro de toda la psique, era el centro de la conciencia. La totalidad psíquica era algo mayor. Jung utilizó el término self, o sí mismo,
para referirse a esa totalidad y al principio ordenador de la psique, incluyendo consciente e inconsciente. Esta diferencia cambia completamente la pregunta. Ya no se trata únicamente de ¿quién creo que soy?, sino de algo mucho más difícil. ¿Qué existe en mí más allá de aquello con lo que mi ego ha decidido identificarse? Y esa pregunta nos lleva hacia uno de los procesos centrales de la psicología junguiana, la individuación. La individuación no consiste simplemente en volverte especial. Tampoco significa aislarte de los demás, y mucho menos construir una versión perfecta de ti mismo. Es un proceso mediante el cual diferentes aspectos de la personalidad pueden ir siendo reconocidos y relacionados dentro de una totalidad psicológica más amplia. Y el encuentro con la sombra constituye una parte importante de ese recorrido, porque resulta difícil acercarnos a aquello que somos mientras necesitamos negar sistemáticamente aquello que contradice la imagen que tenemos de nosotros mismos. Piensa por un instante en una frase que utilizas para definirte. Yo soy. Ahora pregúntate, ¿qué característica tendría que aparecer en ti para amenazar esa definición? Si eres el fuerte, ¿qué haces con tu vulnerabilidad? Si eres el bueno, ¿qué haces con tu egoísmo? Si eres el independiente, ¿qué haces con tu necesidad de los demás? Si eres el racional, ¿qué haces con aquello que no puedes explicar racionalmente? No necesitas cambiar la respuesta, ni condenarla. Solo observa dónde termina la identidad que reconoces y dónde comienza aquello que preferirías no incluir cuando dices, este soy yo. Porque precisamente en esa frontera comienza buena parte del territorio que Jung intentó explorar. Pero también es aquí donde debemos tener cuidado, porque cuanto más popular se vuelve una idea psicológica, más fácil resulta convertirla en algo que su autor nunca afirmó. Y eso ha ocurrido muchas veces con Carl Jung. En Internet circulan miles de frases acompañadas por una fotografía de Carl Jung. Algunas proceden de sus escritos. Otras han sido traducidas, resumidas o modificadas hasta perder su contexto. Y algunas simplemente nunca fueron pronunciadas por él. Pero existe un problema todavía mayor que una cita falsa. Convertir una teoría compleja en una fórmula sencilla. La persona que odias eres tú. Todo lo que te molesta de alguien es tu sombra. Tu inconsciente crea todo lo que sucede a tu alrededor. Si alguien te provoca, solamente está reflejando algo que no has sanado. Estas afirmaciones pueden circular asociadas a conceptos junguianos, pero no representan adecuadamente la complejidad de la psicología de Jung. Tomemos la proyección. Que podamos proyectar contenidos inconscientes sobre otra persona no significa que esa persona carezca de características objetivamente observables. Si alguien miente, reconocer nuestra propia sombra no convierte automáticamente su mentira en una ilusión. Si alguien actúa agresivamente, observar nuestra reacción no elimina su responsabilidad por su comportamiento. La pregunta junguiana no necesita negar lo que ocurre afuera. Añade otra dimensión. ¿Qué está ocurriendo también dentro de mí mientras experimento esto? Y existe otra simplificación frecuente. Integrar la sombra significa aceptar tu oscuridad. La frase suena poderosa, pero puede resultar peligrosamente ambigua. Aceptar que un impulso existe psicológicamente no significa declarar lo bueno. Reconocerlo no significa obedecerlo. Comprenderlo no significa justificarlo. La integración exige precisamente que aquello que permanecía inconsciente pueda entrar en relación con la conciencia. Eso es muy diferente de convertir cada impulso en una identidad. También debemos evitar otra tentación, convertir a Jung en un profeta que poseía respuestas definitivas sobre todos los misterios de la existencia. Jung estudió religión, mitología, alquimia, gnosticismo, símbolos, experiencias extraordinarias, y dedicó enorme atención a fenómenos que muchos psicólogos de su época preferían evitar.
Pero estudiar psicológicamente una experiencia religiosa o un símbolo no equivale automáticamente a demostrar metafísicamente aquello que representa. Esta distinción será importante en este canal, porque nuestro objetivo no será utilizar el nombre de Jung para confirmar aquello que queremos creer. Será intentar comprender lo que realmente desarrolló en su obra, y cuando una interpretación sea nuestra, la llamaremos interpretación. Cuando proceda de autores junguianos posteriores, lo diremos. Y cuando podamos rastrearla directamente hasta Jung, intentaremos mostrar de dónde procede. Porque descender hacia el inconsciente ya es suficientemente complejo. No necesitamos inventarle misterios adicionales. Y ahora podemos regresar a la pregunta con la que comenzamos este recorrido. Una pregunta que, después de todo lo que hemos visto, quizá ya no significa exactamente lo mismo. ¿Cuánto de ti realmente conoces? Al comienzo de este recorrido, planteamos una posibilidad incómoda, que conocer tu nombre, tu historia, tus opiniones y las características con las que te identificas no significa necesariamente que conozcas la totalidad de aquello que eres. Ahora podemos comprender mejor por qué. Aquello que llamamos yo ocupa un lugar fundamental dentro de nuestra vida psicológica. Pero para Jung, ese yo consciente no agota la totalidad de la psique. Detrás de la identidad que reconocemos, existe un territorio mucho más amplio. Allí encontramos experiencias olvidadas, contenidos reprimidos, complejos capaces de alterar nuestras reacciones, aspectos de nuestra personalidad que no encajan con la imagen que construimos de nosotros mismos. Y, en el nivel más profundo de la teoría junguiana, patrones arquetípicos que Jung relacionó con el inconsciente colectivo. Por eso una reacción inesperada puede resultar tan reveladora. No porque cada emoción esconda necesariamente un gran secreto, sino porque algunas veces nuestra propia reacción nos muestra los límites de aquello que creemos conocer de nosotros mismos. Quizá alguna vez dijiste, yo jamás haría algo así, y lo hiciste. Quizá pensaste, esa persona no me importa, pero continuaste pensando en ella durante días. Quizá afirmaste, yo no tengo miedo, mientras organizabas toda tu vida para evitar aquello que podía despertarlo. O quizá admiraste profundamente en otra persona una libertad que nunca te permitiste expresar. Son momentos pequeños, pero pueden abrir preguntas enormes. Porque la psique no se revela solamente cuando nos sentamos deliberadamente a pensar en nosotros mismos. También puede revelarse en nuestras contradicciones, en nuestros sueños, en aquello que exageradamente rechazamos, en lo que admiramos, en nuestras fantasías, en los papeles que necesitamos representar, y en las emociones que parecen llegar antes de que podamos explicarlas. Entonces la pregunta inicial cambia. Ya no es simplemente, ¿me conozco? La pregunta podría ser, ¿qué parte de mí conozco? ¿Y qué parte todavía permanece fuera de mi mirada? Piensa por un instante en algo de ti que consideres completamente cierto. Una característica, una convicción, una frase que podrías utilizar sin dudar para describirte. Yo soy... Ahora no intentes demostrar que esa definición es falsa. Haz algo más sencillo. Pregúntate, ¿qué parte de mí queda fuera cuando me defino de esa manera? Quizá no aparezca ninguna respuesta, y está bien, porque el inconsciente, por definición, no se vuelve consciente simplemente porque le ordenemos aparecer. Pero la pregunta ya modifica algo. Nos recuerda que existe una diferencia entre construir una explicación sobre nosotros mismos y comenzar realmente a observar la complejidad de nuestra propia psique. Y quizá por eso el pensamiento de Jung continúa provocando tanta fascinación, porque nos obliga a considerar una posibilidad difícil de aceptar. Puedes ser un desconocido para ti mismo sin darte cuenta. Este es el territorio de la sombra psíquica. No vamos a buscar monstruos imaginarios escondidos dentro de la mente. Tampoco vamos a convertir cada sueño, emoción o coincidencia en una revelación extraordinaria. Vamos a hacer algo más difícil: intentar comprender.
Durante este recorrido entraremos en las ideas que Carl Gustav Jung desarrolló para explorar la estructura profunda de la psique, el inconsciente personal, el inconsciente colectivo, los arquetipos, los complejos, la persona, la sombra, ánima y animus, el self, los sueños, los símbolos, la proyección, la individuación, y también aquellas zonas de su pensamiento que continúan siendo discutidas, cuestionadas o malinterpretadas. No necesitamos estar de acuerdo con Jung en todo para entrar en conversación con sus ideas, porque una teoría psicológica también puede ser valiosa por las preguntas que nos obliga a formular. Y quizá la primera de ellas sea la más sencilla. ¿Quién es realmente esa persona a la que llamas yo? Durante este primer descenso, apenas hemos observado el mapa. Todavía no hemos entrado verdaderamente en cada uno de sus territorios. Y para continuar, necesitamos comenzar por una distinción fundamental. Porque Jung habló de algo que pertenece exclusivamente a tu historia, tus experiencias, tus recuerdos, aquello que olvidaste y aquello que pudo quedar reprimido. Lo llamó inconsciente personal. Pero también propuso algo mucho más radical. Una dimensión que, según su teoría, no comienza contigo, no pertenece únicamente a tu biografía, y no estaría formada solamente por aquello que olvidaste durante tu vida. Jung la llamó el inconsciente colectivo. Y si queremos comprender de dónde surgen los arquetipos, por qué determinadas imágenes aparecen una y otra vez a través de culturas diferentes, y por qué Jung llegó a pensar que debajo de nuestra historia individual existe una estructura psicológica compartida, tenemos que descender un nivel más. Ese será nuestro próximo viaje hacia la sombra psíquica.